Semana pasada teníamos un temazo, ¿cierto? Y tiene que ver con este tema del reino, tiene que ver cómo nosotros nos movemos en el reino, cómo nos movemos, ¿cierto? Y permitiendo que Dios pueda hacer cosas en medio de nosotros, con su iglesia, con nosotros que somos los representantes de ella acá. Y teníamos algunas imágenes la semana pasada, no sé si se acuerda, puse una imagen un poco de la Plaza Italia, mal llamada Dignidad, creo que es una plaza que marca el dolor, las diferencias sociales, ¿cierto? Y marca lo que es un apruebo y un rechazo, ¿cierto? Donde la mayoría de los chilenos necesitan un cambio y realmente la iglesia necesita más que abanderarse con uno de los lugares, ¿cierto? Apruebo o rechazo, más que tratar de justificar una opción o la otra, necesita ser el punto de unidad. Y para eso la iglesia está hecha. Así que vamos a comenzar en este tema, estamos hablando de ser aprendices de Cristo. Doy gracias a Dios para todos los que están ahí conectados y han seguido conectados en este tiempo. Y bueno, comenzando esto desde cero nuevamente. Así que aquí comenzamos la hora dorada. Como decíamos la semana pasada, ¿cierto? La iglesia está caminando en esta posición de ser aprendices de Cristo. Y para ser aprendices de Cristo necesitamos entender un poco esto que estábamos hablando, ¿cierto? Aquí hay dos mundos en paralelo. Nosotros hablamos de un reino de los cielos y ese reino está reflejado en este mundo, ¿cierto? Que se ve bonito, armónico, ¿cierto? Un mundo precioso, ¿cierto? Un mundo que Dios ha creado, ¿cierto? Y que Él es el rey de ese mundo. Pero por otro lado encontramos nuestro mundo. Y nuestro mundo lamentablemente lo encontramos afectado, ¿cierto? Por el príncipe de este mundo. Cuando usted ve que los frutos del reino de los cielos habla de no hay más lágrimas, no hay dolor, no hay enfermedad, hay prosperidad, hay abundancia. Y después ve nuestro mundo, ¿cierto? Que hay dolor, que hay mezquindad, que hay robo, que hay injusticia, que hay muerte, ¿cierto? Todas estas cosas son frutos unos de Dios y otros frutos del diablo, frutos del reino de los cielos y un fruto del reino de las tinieblas, frutos de un rey de justicia, un rey de paz, un rey de amor, frutos de un príncipe que ha sido mentiroso, que ha sido un ladrón, que ha sido un homicida desde el principio. Y es por eso que hoy día el mundo en su ambiente natural, como usted lo ve, es un mundo que está dando fruto, ¿cierto?, del príncipe de este mundo. Lo que vino a ser el reino de los cielos, ¿cierto?, y es parte de lo que Él nos pide, que hagamos como oración, ¿cierto?, el principio del Padre Nuestro es venga a nosotros tu reino. Es como ese reino de los cielos lo bajamos para que esté en medio de nosotros. Como ese reino de justicia, ese reino de amor, lo bajamos para que esté en medio de nosotros. ¿Qué sucede? Cristo viene en medio de ese caos. Nosotros esto lo hemos hablado antes, Cristo se manifiesta en medio del mundo por sorpresa, en una invasión, ¿cierto? En una irrupción del reino que le llamamos, y en esa manifestación del reino, Él se mete en un reino, ¿cierto? En un país que está con una ocupación militar, en un país que está, ¿cierto?, con un montón de dioses en su entorno y creencias religiosas en su entorno, en un país que está la gente oprimida por los impuestos, ¿cierto?, que están siendo impuestos, por eso se llaman impuestos, ¿cierto?, y no son voluntarios, ¿cierto?, están impuestos por el pueblo romano, ¿cierto?, para que pague, ¿cierto?, la gente del país, ¿cierto?, hay una opresión gigante. Y en ese momento llega la invasión del reino. O sea, ese venga a nosotros tu reino lo hace Cristo, trayendo parte del reino de los cielos a cohabitar con este reino de las tinieblas. Se encuentra totalmente en pugna, es una lucha, ¿cierto?, es una lucha de la luz contra las tinieblas, ¿cierto?, es una tensión desde la paz contra la violencia, es una tensión desde el amor y el odio, ¿cierto? Aquí hay una tensión entre los reinos. Esa tensión le llamamos nosotros el ya, pero todavía no, ¿cierto? El reino todavía no es cuando vemos esas tinieblas, vemos todo esto que está pasando, ¿cierto? Y nada mejora. El reino ya es cuando todos dicen, ya, todo mejoró, todo está perfecto. El reino ya, pero todavía no, somos los que vivimos en medio de esta tensión y la entendemos. ¿Por qué doy esta explicación? Porque muchas veces la iglesia se divide en una o esta postura, o sea, la iglesia también se polariza. Y la iglesia también se polariza, y para entender el pensamiento polarizado, ¿cierto?, en los diferentes puntos es esto.
Hay una iglesia que cree que este mundo no es de Dios y que necesitamos irnos para el cielo y estamos esperando el rapto para irnos definitivamente porque esto está todo malo, todos se tienen que ir al infierno y necesitamos ir con Dios ya. Eso se llama fatalismo. En inglés se les dice los ready to go. Es gente que está con las zapatillas con clavos, está listo, pasa dentro de la iglesia, no tenemos que estudiar, no tenemos para qué invertir, este mundo todo es satánico, este mundo todo está perdido, necesitamos irnos al cielo ya. Entonces, ese reino todavía no, ¿cierto? O ese fatalismo que le llaman en inglés fatalism, es para entendiendo que este mundo nada bueno encontramos en él, hay que salir, no se junte con el vecino de la esquina porque es pecador, no haga esto con este otro porque este ya se va a ir al infierno, este presidente que salió es satánico, mire todo este mundo mal, mejor vamos que Dios destruya todo y empezamos a hacer esas oraciones, Señor ven ya y a justicia, ¿cierto? Sin preocuparnos inclusive de la gente que todavía no conoce a Cristo. Por el otro lado está la otra postura teológica del triunfalismo, que son del reino ya. No, el reino ya está acá, el reino tenemos que conquistarlo por la fuerza, inclusive conquistarlo, ¿cierto? Como gobernantes tenemos que tener gobernantes cristianos, que conquistemos esto ya, que tenemos que acabar inmediatamente con la injusticia y tenemos que realmente tomar esto por las armas, ¿cierto? Aunque, ¿por qué? Porque necesitamos ganar esto, necesitamos tener ese ímpetu de que tenemos que establecer esto aquí y ahora. Cristo vino, nos dio el poder y hay que hacerlo ya. Ese triunfalismo no espera, ¿cierto?, en misericordia esta lucha. Ese triunfalismo no espera, ¿cierto?, que esto se vaya logrando paulatinamente. Ese triunfalismo nos dice esto ya, si la persona oraste y no se sanó, no, este debe ser que la persona está en pecado. O si oraste y el demonio no se fue, no, es que tiene que haber algún pecado oculto. Tratan de justificar lo que no pasa hoy día, ¿cierto?, simplemente echándole la culpa a la persona que no se sana, a la persona que no se libera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el reino es la manifestación ahora, aquí y ahora, se acabó. Lo que Cristo nos enseña, y lo que nos enseña la palabra, es que estamos en medio de una tensión. En medio de una tensión donde este reino está avanzando, ¿cierto? Y hay ciertas cosas que sí están pasando, pero hay otras, ¿cierto?, que hace retroceder este reino. O sea, empiezan a ver los avances cristianos, de repente cae uno, retrocede un poco, después sigue avanzando, se encuentra en esta lucha, en esta tensión, hasta en un momento que llega la segunda venida de Cristo. Si el mundo mejorara por causa de nosotros, ¿cierto? Porque somos triunfalistas, porque todo lo podemos, porque Dios ya inauguró el reino en nosotros, no necesitaríamos que Cristo viniera por segunda vez. Pero el simple hecho que Jesús se tenga que manifestar por segunda vez es que nosotros no lo logramos, ¿cierto? Entonces es porque nosotros no lo logramos, ¿cierto? Es porque la corrupción siguió creciendo, ¿cierto? Es porque el amor de muchos se enfrió por causa de la maldad. Es por todos estos síntomas que Cristo tiene que venir la segunda vez, y esa segunda vez viene con juicio. Ese es el reino, ya aquí se acabó. Pero entre el intertanto, entre la primera venida y la segunda venida, es un reino que está en constante avance, retroceso, avance, contención, lucha, contención, avance, sanidades, ¿cierto? Pero también nuevas enfermedades. Estamos en una lucha, estamos enfrascados en una lucha y a eso le llamamos el ya, pero todavía no. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros creemos que no podemos esperar el reino de los cielos, irnos ya ahora sin predicar el evangelio. Necesitamos hacerlo, pero sabemos que en medio de eso también vamos a tener luchas, vamos a tener contención, vamos a tener restricciones, ¿cierto? Por causa de la maldad del mundo, por causa de esta tensión que vivimos. Y en un momento llega Cristo en la segunda venida, nos encuentra todos trabajando, nos encuentra todos evangelizando, trabajando en los campos, algunos estando en el molino, algunos en otros lugares, y Él viene y se manifiesta y ¡boom! Se liberó, ¿cierto?, nuestro planeta, Él vino a reinar, ¿cierto?, y se establece sobre nosotros. Esta tensión nos permite entender esto. De lo contrario, viviríamos, ¿cierto?, detestando el mundo o viviríamos pisando el mundo. ¿Por qué? Por esta tendencia a polarizarnos, a no entender el tiempo entre medio, el tiempo que se ha entrelazado en esto. ¿Es necesario aprender eso? Claro que es necesario aprenderlo, porque si no lo aprendemos, tendemos a saltarnos procesos importantes. Y habíamos llegado, ¿cierto?, a esto. Habíamos llegado a la historia de nuestro buen Jonás. Y dijimos que íbamos a hablar de la historia de este buen Jonás para entender un poco cómo la historia, ¿cierto?, del Antiguo Testamento de este profeta refleja un poco la iglesia de hoy día. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo, ¿cierto?, que Cristo, una de las mayores cosas que quiso hacer es manifestarse a nosotros.
como Él se quiso manifestar a nosotros y quiere hablar con nosotros, Él nace en la condición que nace, se presenta claramente en las peores condiciones que un humano podía tener, pero es tan Dios, es tan poderoso, es tanta la unción, es tanto el propósito que está en Él, que es capaz desde esta menos tanto avanzar al más tanto. Es capaz de avanzar, ¿cierto?, desde este punto de vulnerabilidad a ser el Salvador del mundo. Él nos está queriendo presentar esto, es que a un ser humano, ¿cierto?, que tiene a Cristo, no importa, ¿cierto?, que todo haya comenzado como en contra para él, no importa que las cosas hayan comenzado en desventaja para él, porque en Cristo somos mayoría, en Cristo podemos ganar, en Cristo todo es posible. Entonces, en este sentido, Él nos está presentando, nosotros somos los escogidos para esto, nosotros somos los aprendices, pero en esta historia nos muestra en un momento cuál es la deficiencia que nosotros podíamos tener. Primero, no sé si se acuerda que esta historia nosotros la cantábamos para gente inconversa. Es más, en todos los trabajos de escuelas dominicales, ¿cierto?, de escuelitas bíblicas para los niños, estas canciones, sobre todo la de Jonás, se cantaba, ¿cierto?, para la persona que no conoce a Dios, y no sé si se acuerda, no sé si me da el tono, pero es: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso a la mar profunda la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Se acuerda de eso? Esa canción nosotros muchas veces la cantábamos para gente inconversa, pero Jonás es un líder. Jonás es un profeta en ejercicio profético. Usted va al libro de Reyes y va a encontrar a nuestro buen Jonás, que ha profetizado, que Jonás es conocido, que Jonás es una persona que era un profeta de su tiempo. O sea, Jonás no es representante de un inconverso, sino que es representante de un ministro que no está queriendo hacer la voluntad de Dios. Sí, pum, así de simple. Aquí tenemos el reflejo de un Dios que está dando una gran comisión a un profeta y le está diciendo: levántate, Jonás, ve a la ciudad de Nínive, y está teniendo un profeta que, habiendo escuchado la voz de Dios antiguamente, se levanta y va al lugar opuesto. Entonces Jonás es representante para nosotros hoy día de una iglesia que no quiere cumplir la misión que le da. La justificación Jonás la tiene. La justificación: no, es que esta gente es muy mala, no, es que los ninivitas nos invadieron ya, no, es que si yo realmente oro por ellos y les profetizo esto, ellos se van a arrepentir y tú los vas a salvar y ellos se merecen el juicio. O sea, Jonás está diciendo claramente: ellos no merecen ser salvos. Y él está representando una iglesia sin misericordia, una iglesia, un ministro sin compasión. Lamentablemente, ¿esto pasa hoy día? Sí. Las ballenas son diferentes. Las ballenas que mantienen entretenidos a nuestros Jonases del siglo XXI, ¿cierto?, son diferentes, pero existen muchos, y existimos en un momento muchos Jonases que no éramos ser capaces de salir out of the box, fuera de nuestras cuatro paredes, fuera de nuestro confort, fuera de nuestra zona cómoda, a llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque no se lo merecían, porque era mucho trabajo, mucho laburo, mucha chamba, mucha pega, como quiera decirle en cualquiera de los idiomas, pero Jonás se resistía. Este Jonás no es reflejo de un inconverso, es reflejo de usted, es reflejo mío, es reflejo del ministro, es reflejo del ministro de adoración, del pastor, del diácono, de cualquier persona que hoy día no esté haciendo la gran comisión. ¿Es grave? Claro, voy a conectarme aquí para ver algunos mensajes de ustedes, porque esto que les estoy hablando es realmente grave. Es grave, ¿por qué? Porque nos hace entender una iglesia indolente, nos hace entender de una iglesia que no se conecta con la relación con las personas, de una iglesia que honestamente le importa un comino si alguien se está muriendo afuera, le importa re poco si alguien está siendo afectado, le importa poquísimo si alguien se muere o no. Ellos se quieren ir al cielo ya. Es más, les quiero adelantar una de las discusiones de esta otra semana. El juez, ¿cierto?, nuestro amigo Jorge Gutiérrez, que es pastor también, nos comentaba por interno, nos comentaba por interno esto. Nos decía: José, ¿tú sabías que las personas que son abusadas, ¿cierto?, y que quedan embarazadas y necesitan un aborto por violación son así de mínimas? ¿Tú sabías que realmente el tema de los muertos por homicidio en Chile son mínimos en porcentaje al lado de la gente que se suicida?
Y nosotros quedábamos así como, ¿qué? ¿En serio? Sí, porque con Marcos Gómez, ¿cierto? Estamos impresionados de que los números fueran así. Y claro, hoy día lo que la televisión nos muestra, ¿cierto? Es un país lleno de delincuencia, que todos los haitianos son malos, que todos los venezolanos son pésimos para el país, ¿cierto? Que todo lo que sea de izquierda es comunista, que todo lo que sea de derecha son fachos, pero no son capaces de mostrarnos el país a ciencia cierta. Nuestro país, lamentablemente, los índices de suicidios juveniles están en la escala de los 2 o 3 mayores en el mundo. El nivel de suicidios en Chile también es altísimo. La gente con depresión, hace años atrás, cuando leí esta estadística, y si alguien tiene alguna nueva, tíremela ahí, era como gente nueva, menores de 30 años, ¿cierto? Un porcentaje elevadísimo, más del 30% de ellos con depresión. Entonces, hoy día, por las noticias, ¿cierto? Huimos de un país en delincuencia cuando la delincuencia es alta, pero no tanto. Hay que preocuparse, sí, pero hay que preocuparse que la persona de al lado, el vecino de al lado, puede estar depresivo, puede estar con problemas realmente almáticos, ¿cierto? De su corazón, pero la iglesia se ha vuelto indolente. La iglesia se ha vuelto como un Jonás que está haciendo lo mismo de Jonás. Dios le está llevando a predicar al mundo y ellos prefieren predicar dentro de la iglesia. Le está mandando a hacer de discípulos a esta persona, ¿cierto? Que está con problemas, que está con enfermedad, y él prefiero quedarme aquí a buscar un ministerio dentro de mi iglesia. ¿Y sabe qué? Vamos a hablar de esto esta otra semana, vamos a hablar cómo hay temas que se nos cuelan, ¿cierto? Y nosotros colamos el mosquito y se nos pasa el tremendo camello. Andamos preocupados de quién es gay, quién es LGTB, quién es un drogadicto, andamos preocupados de quién es comunista, quién es del rechazo, quién es del apruebo, en vez de estar preocupados de nuestra propia familia, de gente que está con depresión, que está sufriendo. Hoy necesitamos nosotros entender que la iglesia ha sido indolente, que la la iglesia ha pasado de alto estas cosas, ha colado el mosquito, sí, y hoy día porque todos cantamos igualito, nos vestimos igual en la iglesia, nos sentimos espectaculares. Hoy día porque tenemos un día del evangélico, un día del protestante, sentimos, wow, somos increíbles, cuando realmente se nos han pasado un tremendo camello. Las protestas se originaron alrededor de nuestra iglesia. Alrededor de nuestra iglesia había necesidad. Alrededor de nuestras comunidades había gente con necesidad. Y nosotros, ¿cierto?, estábamos orgullosos de tener un templo grande ya, que nos pudimos ubicar en este lugar, pero nos hemos alcanzado nuestra sociedad. Hermano, pastor, líder, esto lo he dicho muchas veces, si usted vio, ¿cierto?, que las tinieblas, ¿cierto?, se apoderaron de su barrio para el 18 de octubre, quiere decir que la luz no alumbró. Y la luz necesariamente era usted, esa luz era yo. Estamos llamados a alumbrar, estamos llamados a hacer luz, estamos llamados a hacer reconciliación en nuestra tierra, y estas son las cosas que no hicimos. Así que bueno, sigamos con la historia de Jonás para que usted entienda algo súper importante. Gracias por los que se están conectando, gracias por los que están hablando aquí. Estamos hablando aquí sin filtro. Out of the box. Esta es la hora dorada, pero necesariamente también es out of the box, donde estamos hablando claramente las cosas que están pasando, las cosas que están afectando nuestros países. Y hoy día, una de las cosas más penosas que tenemos es que la iglesia se ha llenado de Jonases. ¿Cierto? Tenemos un montón de Jonases, ¿cierto? Pero son los Jonases del siglo XXI. Jonases totalmente diferentes, Jonases, ¿cierto?, que se han escondido en otro tipo de ballenas, pero entendamos un poco la historia de Jonás. Jonás se escondió en un barco donde había pura gente que no creía en su Dios, que buscaban otros dioses. La gente, en la desesperación por la tormenta, empezó cada uno a hacer su culto a su Dios, y la tormenta no cesaba, y el que tenía la respuesta para el mundo, o para ese barco en ese momento, era un Jonás que estaba durmiendo en el fondo del barco. Este Jonás estaba tan indolente, ¿cierto?, que estaba durmiendo en el fondo del barco cuando todos estaban clamando de desesperación. Escuchen, amados hermanos, y quiero que tome esta frase muy bien, sobre todo chilenos, ¿cierto?, peruanos que están conectados, argentinos también, ¿cierto? Si hay de otros países, España también hoy día con el coronavirus y que están conectados, ¿cierto?, están viviendo importantes. Sé que también se conectan de Colombia, sé que también se conectan de Canadá, de otros lugares. Pero dejen decirles esto de Estados Unidos hoy día, con todo lo que está pasando. Si usted escucha el grito afuera, como Jonás tiene que haber escuchado a esa gente desesperada clamando a diferentes dioses, usted tiene la opción
fatalista de decir, ah, está todo mal, que nos vamos, que venga Cristo luego y nos vamos todos para el cielo, o nos vamos nosotros al cielo y que Dios mande estos al infierno. Mire estos idólatras, cómo se levantan a adorar a sus ídolos. Esa gente en su desesperación, para que sepa, está buscando a Dios. En su desesperación está acudiendo a Dios en la forma que Él cree que le va a responder. Algunos en una forma de una figura, ¿cierto? A otros en una forma de un rito, ¿cierto? Al otro en una forma de pagar de alguna forma, ¿cierto? Una ofrenda o algo, pero cada uno en su búsqueda internamente necesitan salvación, necesitan de Dios. Y para ti puedes pensar fatalistamente, decir, que se pudran, que se mueran, a mí nada, ¿cierto? Como dicen algunos, a mí nada, y allá ellos, ¿cierto? Y tú dormid, como lo hacía Jonás. Entonces, hoy día, cuando todos dicen, no, Chile despertó, yo quiero decir, no, Chile despertó, sí, pero la iglesia se durmió. Chile despertó, pero la iglesia se durmió. Y la iglesia se durmió y prefirió encerrarse en cuatro paredes a hacer vigilias de oración, que salir a ser pacificadores de estas marchas, de esta situación difícil que estábamos viviendo. Empezamos nosotros a irnos a la interna, ¿cierto?, para que en un momento vengan ángeles de Dios y solucionen esto, en vez de ser parte de la solución a los conflictos. Sé que hablo de algunas iglesias, sé que algunos salieron fuera, sé que algunos jóvenes salen, ¿cierto?, y salen a dar agua, a atender, a pintar lugares, a ordenar, y eso lo felicito. Eso es una iglesia que está activamente intercediendo por su pueblo. Pero existen todavía Jonases del siglo XXI, Jonases que se han encerrado y están en medio de esa ballena, o sea, en medio de ese barco calladitos, sin dar respuesta. Es una persona que se acerca a Jonás y le dice, y tú, dormilón, clama a tu Dios, ¿no ves que estamos muriendo? Pero Jonás sabía por qué. Es más, Jonás era el culpable directo de que esa gente estuviese sufriendo. Escuche bien, porque aquí hay revelación. Muchas veces cuando ves a tu familia gritar, cuando ves a los miembros de tu familia sufrir, muchas veces cuando ves metiéndose en drogas, conflictos matrimoniales, ciertos embarazos adolescentes o rebelión en la casa, cuando ves este tema también de enemistad, deuda en tu entorno, en la gente a tu alrededor, en tu trabajo, este caos, muchas veces no solamente el problema es que duermas, el problema es que muchas veces tú eres el causante, porque tú tenías una misión y tu misión no la estás cumpliendo. Había una gran comisión para Jonás. Jonás no quiso hacer la gran comisión, pero llegó y atrajo el caos. Y en medio de ese caos, un montón de gente sufría, hoy día no por causa de ellos, sino por causa de Jonás. O sea, qué mala noticia es saber que todos los problemas de tu familia, que los problemas que están viviendo, pueden ser producto de tu desobediencia. Jonás, nuevamente lo repito, no es un representante de una persona que no conoce a Dios. Jonás es el representante del ministro que no quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere hacer lo que les plazca, que realmente no está de acuerdo con lo que Dios está diciendo, está de acuerdo solamente cuando Dios habla y le bendice, está de acuerdo cuando Dios habla y le dice cosas que él quiere escuchar, está de acuerdo solamente cuando Dios habla, ¿cierto?, y quiere bendecirlo, quiere entregarle una profecía creativa, una profecía que lo ayude, quiere adularlo, pero inmediatamente Dios lo empieza a confrontar, lo empieza a disciplinar, le empieza a hablar firme y dice, este no debe ser Dios, debe ser el diablo, y prefiero no escucharlo, prefiero irme a otro lugar. Ahora escucha, siervo de Dios, porque yo sé que estoy hablando a algunas personas que se sienten como Jonás. Escucha bien, siervo de Dios. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Es tiempo de que te arrepientas delante de Dios, dejes tu caminar en la dirección opuesta. Es tiempo de levantarte y decirle a esa gente que clama, paren de clamar, porque yo voy a clamar a Dios, voy a obedecer lo que le prometí a Dios y esto se va a calmar. Todavía es tiempo, todavía es tiempo. Cuando ya no es tiempo es cuando Jonás se levanta y sabe que la única solución es que lo echen al mar. Imagínate qué triste debe ser para un ministro, de decirle a su iglesia, de decirle a su familia, de decirle a sus compañeros de trabajo, de comunidad, ¿saben qué? La solución para ustedes es que yo no esté. Lamentablemente conozco de estos ministerios. Conozco de ministerios que están en conflicto. Conozco de ministerios que lo están pasando mal. Conozco de ministerios que están viviendo momentos difíciles y que lamentablemente han llegado a un punto que la única solución es que su líder salga.
porque ahí se calmarán las cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente al líder le hablaron, Dios le habló, le dijo, anda a este lugar, a esto, esta es tu misión, esta es tu nueva asignación, a esto yo te llamé, es tiempo de dejar esto, es tiempo de salir, es tiempo, y no lo hacen y por lo mismo causan el caos en el entorno del lugar donde están. Particularmente saliendo y haciendo lo que estoy haciendo, dije un día, no quiero ser el Jonás de mi familia. No quiero ser el Jonás que traigo, ¿cierto?, a mi familia, ¿cierto?, por mi desobediencia, por permanecer cómodo, por no salirme de mi status quo, ¿cierto?, por no salirme de mi confort. Por eso no quiero ser el Jonás que traigo tormenta sobre personas, sobre feligreses, sobre mi propia familia. Prefiero salir a hacer la voluntad de Dios. Hoy día, cuando le estoy predicando, no le estoy predicando desde aquí las alturas angelicales a un Jonás del siglo XXI. Le estoy predicando de Jonás a Jonás, o de Jonás a ex Jonás, ¿cierto? Hoy día he querido no ser Jonás, y es por esto, en este tiempo, he comenzado a compartir, ¿cierto? He escrito un libro, he estado haciendo todo esto porque quiero caminar hacia la voluntad de Dios, fuera de mi zona de confort, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo una misión, y esa misión es llevar el mensaje a esos ninivitas, quizás a esa gente que no lo merece. Es más, hoy día, mi misión de corazón es hablarle a la gente que no quiere ir a la iglesia. Estoy hablando a gente que no iría nunca a la iglesia. Quiero hablar a gente que nunca estarían dentro de una iglesia. Y por eso que los temas que estoy hablando muchas veces los sábados son temas que son interesantes para gente que no es de iglesia. Y quizás alguna persona de iglesia, no, yo no me conecto los sábados porque esos temas son muy mundanos. Si usted considera eso, está súper bien, porque ese tema está predicado para gente, ¿cierto?, que necesita conocer a un Dios que sí se preocupa de su necesidad, que sí se preocupa de resolver sus dudas, que sí se preocupa de resolver su instancia personal en este momento, ¿cierto? Y quizás, claro, para usted o para la iglesia eso no, eso es muy mundano, eso es como caer bajo. Hermanos míos, Cristo descendió, bajó, se humilló. Filipenses lo dice, ¿cierto? Asimismo nosotros debemos hacer como nuestro Señor. Por eso este es un llamado, antes de pasar el otro slide, ¿cierto? Es un llamado para todo Jonás que hoy día se encuentra en un lugar donde está viendo tormenta. No sea Jonás, o te lo dice un ex Jonás, que esta tormenta sea por causa tuya, que esta tormenta esté causando dolor, desesperación en personas por causa de tu desobediencia. Tienes una gran comisión, tienes un gran mandato, que es el que te dio Dios, el que me dio a mí, y es tiempo de salir a cumplirlo. Solamente cuando lo hacemos veremos el arrepentimiento de las personas, veremos cómo Dios se derrama sobre gente, pero también cómo se calma la tempestad. Sí, un dato, ¿saben qué? Apenas arrojaron a Jonás. Ahora, un dato antes. ¿Usted sabe que esa gente de ese barco, que eran idólatras, que eran paganos, que cada uno estaba clamando a su Dios, ¿usted sabe que estos tenían mejor o mayor corazón que Jonás? Sí, la Biblia dice que sí. Dice que esa gente en su desesperación, en su clamor, cuando Jonás les dice, échenme al agua y esto se soluciona, no lo querían echar al agua. Ellos no querían, ellos temían que les pasara algo si echaban a alguien al agua. O sea, inclusive los principios, inclusive lo que había en el corazón de esos paganos era más loable, era más admirable de lo que había en el corazón de Jonás. Lo que había en el corazón de Jonás es: púdranse ustedes, yo me duermo, allá ustedes, sálvese quien pueda, yo aquí duermo. Lo que había en el corazón de ellos: clamen a sus dioses, porque perecemos. Después Jonás dice: no, es por culpa mía, échenme al agua. No, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice que empezaron a echar la mercadería al agua, o sea, valoraban más a la persona que sus posesiones. Dice que echaban esto al agua para poder alivianar el barco, pero aún esto no cesaba. Eso que estaban haciendo, se estaban deshaciendo de sus cosas por amor a un Jonás, que más encima era el causante reconocido de la situación. Si Jonás lo dice, es por causa mía que está pasando esto. Yo soy el hijo del Dios del cielo, de la tierra y del mar. Cuando dijo eso, todos temieron. Al temer a ese Dios no querían ni siquiera tocar a su profeta, pero su profeta era menos sensible que las personas. Y es aquí un alto. No juzgue al que está afuera. No juzgue al que no es como usted, porque ese que no es como usted quizás tenga mayor misericordia de la que usted mismo tiene. Ese que está afuera quizás tenga más misericordia de la que usted piensa que tiene. Hoy día necesitamos caminar, ¿cierto?, hacia ese lugar, ¿cierto? En esto nosotros necesitamos entender que nuestra fe nos tiene que hacer dar frutos.
Y ese fruto no se demuestra en la congregación, ese fruto se demuestra en amor, ¿cierto? En frutos que nacen para que otros se alimenten de ellos. Ya pasamos el asunto. Llegamos a un versículo medular para nosotros, ¿cierto? Dice, Primera de Pedro 1:7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, están siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. O sea, en este caso, la palabra está diciendo, ¿saben qué? Hay cosas de valor como el dinero, hay cosas de valor como el oro, pero la fe que Dios les dio a ustedes es mucho más preciosa que todos estos elementos que están ahí. La fe debería estar nosotros por sobre, ¿cierto? Lo económico, por sobre inclusive este metal precioso. Nuestra fe debería ser para nosotros algo mucho más honroso que cualquiera de estas cosas. Necesitamos entender que nuestra fe necesita ser admirable. Alguien debería vernos y dar con una persona que, como dice mi amigo Daniel desde Lima, no es metálica, que no es dada al dinero, ¿cierto? Que no es dada tampoco a este tema del oro, ¿cierto? A este tema de la riqueza, sino que es una persona de fe y que su fe es tan grande que está por sobre cualquiera de estas otras dos cosas que para el mundo son importantes. Nuestra fe tendría que ser lo que nos hace avanzar, nos hace caminar por sobre el presupuesto que tengamos, por sobre los bienes materiales que tengamos. Es necesario que hoy día los discípulos de Cristo estimen su vida y su fe como más importante, o sea, su vida como menos importante, pero su fe como más importante que cualquiera de estas cosas, que cualquiera de los bienes materiales que pueden obtener. Esta fe que Dios les ha dado es el regalo más precioso que podemos tener. Pero por un lado, seguimos batallando y el aprendiz de Cristo siempre va a batallar en esto. En el reino que todavía no, ¿cierto? Que es el reino de las tinieblas, la maldad, ¿cierto? Está ahí. Y en eso el fatalismo dice, no hay ninguna vuelta en esto, ¿cierto? Está todo mal, ¿cierto? Y por el otro lado, en el reino ya, no, en el cielo viviríamos espectacular. Yo hoy día conocí a Cristo, me siento increíble. No necesito de nadie más. Ahí venimos al fatalista y al triunfalista, ¿cierto? Al uno, ¿cierto? Que está declarando que el mundo está malo, entonces no hay ninguna mejora en él, hay que dejarlo tal como está y destruirlo, y por otro lado el triunfalista dice, no, aquí yo las llevo, ¿cierto? Y esta vida es magnífica para mí, y empieza a creer en este evangelio orientado a él. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Deberíamos tener personas en medio en este reino ya, pero todavía no, como aprendices de Cristo, que amen con todo el corazón, que estén felices con lo que tienen, pero que estén justo en el medio para hacer un puente en estas dos posturas que son extremas. El reino ya, pero todavía no, nos da la oportunidad de tener compasión, de orar, de confrontar el pecado, pero de la misma forma amar al pecador, de no confundirnos con ellos, ¿cierto? Y ver a la persona que es arrogante, ¿cierto? Que cree la superfe, pero también amarlos también a ellos y traerlo a la conciencia de esto. En el ya, pero todavía no, también tenemos que enfrentar muchas otras cosas que se presentan para nosotros, como en este caso, ¿cierto? Las riquezas por un lado, ¿cierto? En este reino de fatalismo, ¿cierto? No, aquí voy a ganar, voy a acumular ganancias para mí, porque de esto se trata la vida, ¿cierto? Y por el otro lado, el reino ya, el triunfalista dice, no, hay que predicar solamente la palabra, por eso vamos a vivir. Entonces uno se va, ¿cierto? A hacer riqueza en este mundo, porque después de este mundo no hay otro, y el otro se va a predicar la palabra, porque preocuparse de las riquezas, ¿cierto? No es de Dios. No, realmente, y esto puede pasar para los dos lados por si acaso. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad es una forma de triunfalismo, ¿cierto? Y también en el fatalismo podemos predicar, ¿cierto? Que en este tiempo, ¿cierto? Esta vida es todo lo que tenemos y tenemos que irnos para el cielo. Pero es necesario tener la capacidad de predicar en un ya, pero todavía no. Unos aprendices del reino, de estar en medio de la ciudadanía, ser personas normales, vestirnos como ellos, estar como ellos, pero estar predicándoles un evangelio que ellos puedan llevar a cabo, que puedan escuchar, que le predicamos tanto a la persona que se siente segura de esta vida, ¿cierto? A la que está con necesidad, pero también le predicamos a la persona que ya sustentó todo en esta vida. O sea, nuestro evangelio es capaz de llegar a todos ellos. Necesitamos nosotros ser ese
ese agente de reino que es capaz de ponerse en estas dos medidas. Ya en el reino todavía no, ¿cierto? Tenemos a este hombre que descansa y descansa y descansa, que no se mueve por nada, ¿cierto? Que no hay que hacer nada en esta vida, ¿cierto? Ese couch potatoes, ese hombre, ¿cierto? Que no se activa con nada en la casa. Tenemos en el triunfalismo, ¿cierto? Esta ama de casa que tiene que hacer todo, empoderarse para hacer todo, ¿cierto? Pero necesitamos llegar a un punto medio. En este punto medio, el reino todavía no habla de la familia, la unidad de la familia. Aquí Dios no nos separa entre hombre que manda en la casa y mujer que no, o mujer que se empodera y hombre que es una basura. No, Dios nos ha hecho familia y nuestra predicación del Evangelio es hacia la familia, es hacia la familia, es hacia la unidad familiar, independiente de lo que opine el uno o el otro, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser un vínculo familiar que es capaz de unir a los niños. Por eso, una de las cosas importantes de la iglesia, pastor, líder, si tú tienes ahí tu iglesia, muchas veces nosotros hablamos tanto de familia y no estamos con la familia. Muchas veces hablamos tanto de la familia y no estamos en medio de la familia. Y aquí, en este tipo de compartir que tengo, yo quiero ser muy honesto. Recién decía que fui un Jonás, ¿cierto? Recién decía que Dios me estaba mandando a Nínive, pero me compré un pasaje a Tarsis. Miles de kilómetros fuera de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y en esto me di cuenta, no quiero ser un Jonás, quiero hacer esto. Pero aquí, en este tema familiar, también hay algo importante para mí. A mí me encanta la familia. Predico mucho de la familia, pero en la forma que llevaba el ministerio, con lo menos que estaba era con mi familia. Y esto es realmente, malamente, súper común en un ministro del Evangelio. Pastor, tú no puedes predicar de la familia, ¿cierto? Hipotecando tu propia familia. Tú no puedes predicar, ¿cierto? O aconsejar esposos, esposas, niños, cuando realmente los tuyos están quedando abandonados. No puedo tener una familia que espera que llegue su papito, pero su papito está tan ocupado con el ministerio que no tenga tiempo para los suyos. No puedo en un momento tener una hija que no quiera saber nada con el Evangelio simplemente porque el papá, como que el Evangelio se lo robó. Y como llegó el Evangelio o Cristo se robó a su papá, ella ya no quiere saber más con este ladrón robapapitos. No. Una de las cosas que nos ha hecho tomar este punto, ministrar, ¿cierto? En la calidez de nuestro hogar, hablar a la gente de esto, es también concentrarnos en nuestras pequeñas, en nuestra hija. Yo tengo dos hijas pequeñas, hermosas, María Gracia y Sofía. Una tiene 8 años, la otra tiene 5 años. Y ellas se acostumbraron por años a ver su papito solamente en la pantalla un día domingo. O verlo de lejos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podían sentarse al lado de su papá. En esto soy muy honesto, este es un error que cometemos muchas veces. Hablamos mucho de familia, pero nosotros no mostramos con nuestra familia que somos familia. Necesitamos primero llevar el consejo vivo que nuestra esposa y nuestros hijos adelante. Y es por esto que ministerialmente creo que una de las formas más sanas de ministrar, y en esto yo fui aconsejado, es ministrar junto a tu esposa, es ministrar junto a tus hijos. Hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo, hoy día saben que el papá trabaja en esto y hace esto, pero tienen la posibilidad de participar aquí detrás de las cámaras, en todo lo que se hace, ¿cierto? En todo lo bueno que se hace, está mi esposa ahí moviéndose rápidamente detrás de las cámaras para que usted escuche o vea un buen afiche. Es chistoso, a veces la gente me dice, José, dile a tu diseñador. No, mi diseñador es mi esposa. Una mujer que de todo corazón se pone a diseñar, que se pone a trabajar justo cuando o yo estoy durmiendo o yo estoy preparando otra cosa. Ella está trabajando para que esto funcione así. Si usted ve la música, si ve todo lo bonito que ha ido saliendo, ella empezó. Cuando empezamos con las cajas de zapatos para sujetar el teléfono en pandemia y empezamos a compartir, ella es la que ponía las cajas de zapatos y trataba de buscar el mejor fondo, porque tiene un gusto, mi esposa tiene un gusto precioso. Bueno, por algo me escogió a mí, ¿cierto? Entonces, en este caso, trabajar en familia, que tus hijas puedan orar contigo, que tus hijos puedan acompañarte a esto, pastor, hermano, si tú quieres ser ministro, es lo principal. Modelar con tu casa es lo principal. No podemos hablar nosotros de familia y hablar el domingo que la familia es importante, pero los lunes los hombres aparte, los martes las mujeres por otro lado, los miércoles los jóvenes por otro lado. O sea, nos dedicamos a dividir la familia y no tenemos nada que se haga en familia. No, es que los niños molestan mucho. ¿Perdón? Tus hijos nunca pueden molestar. Quizás el lugar que estás teniendo es muy grande y necesitas tener lugares más pequeños donde los niños tengan la oportunidad de ser familia y adorar a Dios y entender la palabra de Dios como tú lo entiendes. Algunos dirán, no, es que se aburren rápido. Entonces tu sermón debe ser más corto.
Entonces tu sermón debe ser, o por lo menos un sermón ajustado a lo que ellos necesitan. Hace muchos años atrás me pidieron en Sudáfrica atender un grupo de jóvenes que no quería ir a un campamento, que era un campamento de Easter, de Pascua, de Resurrección. Y era un campamento grande que se hacía. Y el pastor principal tenía problemas porque los jóvenes adolescentes no querían ir a las reuniones de noche. Y me pidió el pastor si yo podía ver una forma de solucionar. Y yo le dije, efectivamente, yo lo puedo solucionar, pero tú me tienes que dejar hacerlo. Y el pastor confió en mí, el pastor principal me dijo, sí, solucionalo. Y fui a hablar con los jóvenes. Y eran varios jóvenes, no sé si eran 50 jóvenes, pero eran hartos jóvenes. Adolescentes sobre todo. Y le dije, ¿por qué no les gusta ir a la reunión de noche del Easter Camp? Y dice, porque traen puros predicadores viejos. Porque traen palabras solamente para ellos, en palabras que nosotros ni siquiera entendemos, entonces no hay nadie joven que represente a nosotros ahí, entonces como que nos hacen ir a una reunión que no es para nosotros. Y claro, era la realidad. Estábamos empujando a esos jóvenes a que fueran y retrocedieran en el tiempo para estar en una reunión que para ellos era aburrida. Así que les presenté una solución. La solución no fue muy ortodoxa, pero fue una solución out of the box. Les dije, les pido que vayan a esta reunión. Yo voy a hablar para que tengamos un espacio especial para ustedes, pero les pido que vayan a esta reunión, pero vayan en pijama y vayan con almohadas. Si la reunión es aburrida, en las mismas bancas, en los mismos lugares se pone a dormir nomás. ¿Por qué? Porque la reunión no estaba hecha para usted. Pero vaya, asista, por respeto asista, pero vaya en su pijama y vaya con su almohada. Y los jóvenes fueron con pijama y con la almohada para mostrarle a la congregación y a sus papás, yo quiero estar aquí, pero lo que tú estás haciendo no me invita para nada. Si nosotros queremos que nuestros jóvenes lleguen a la iglesia, que nuestros hijos estén en la iglesia, tenemos que hacer reuniones donde también les compartamos a ellos y no pidamos que ellos se adapten a nosotros. Necesitamos nosotros de alguna forma llevar el Evangelio en menos tiempo, llevar el Evangelio de una forma más didáctica, llevar el Evangelio en una forma que ellos lo puedan expresar. Si nosotros hablamos de familia, no podemos ser los causantes de la división de la familia. Nosotros no estamos simplemente empoderando mujeres, ¿cierto?, en el Evangelio y que ellas son la solución para la casa, pero tampoco toleramos que los hombres no muevan ni un pelo y solamente quieran mandonear a sus esposas. No, nosotros hablamos de un equipo, hablamos de una familia, hablamos de coiguales, hablamos de hijos que respetan a sus padres, pero de padres que no llevan a ira a sus hijos. O sea, una familia, una unidad. En este reino ya, pero todavía no, tenemos que ser capaces de hacer esto. Nosotros en este reino ya, pero todavía no. Sabemos que lo importante es trabajar, ¿cierto? Pero el reino todavía no dice todo trabajo, sin trabajo no se hace nada, nada se hace solamente orando. Y ustedes que oran y no pasa nada porque hay que trabajar activamente. Eso es fatalismo. Y los otros que quieren orar para que se mueva la montaña sin hacer nada, también es triunfalismo. Dos extremos. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros mezclamos los dos. Entre la oración, pero la ayuda en equipo, podemos levantar las cosas. Nosotros creemos que necesitamos oración, pero que también necesitamos trabajo. Creemos en la historia de Nehemías, ¿cierto? Y de Esdras, en esos tiempos de la reconstrucción del muro, que necesitamos oración, necesitamos tener la espada, pero cierto también con la otra mano tener y estar pegando ladrillos. Necesitamos entender en este reino ya, pero todavía no, que el mundo no se soluciona solamente arrodillándose, sino que también yendo a votar. Por eso hablábamos de esto. Porque necesitamos entender hoy día que la iglesia no va a ser relevante simplemente porque se pone de rodillas y hay avivamientos dentro de ella, sino que ese avivamiento empieza a cambiar las cosas también en nuestro actuar, en nuestras empresas, en las empresas que participamos, en nuestro accionar. Nos ven que somos personas de fe, personas que tenemos una Biblia, pero por otro lado también nos ven que somos personas que trabajamos, somos responsables, somos los más puntuales, somos el trabajador del mes, somos la persona que respetamos a nuestros jefes y ellos dicen, me gustaría tener más como esta gente del reino, como esta gente out of the box. Quiero tener más como de ellos. ¿Por qué? Porque trabajan bien, hablan del evangelio, pero no ocupan sus horas laborales para estar haciendo proselitismo religioso. Hoy, pero sí se nota que cuando hay algo turbio, ellos no se mezclan con esto, ellos confrontan. Esa gente necesitamos nosotros ser cristianos que somos relevantes para esta generación. En esto necesitamos entender que nosotros no somos del fatalismo que decimos disfrutar la vida porque de esta vida no hay otra, ¿cierto? Lo comido, lo bailado, nadie me lo quita. No somos de eso. Nosotros sabemos que hay que ser responsables en esta vida y que tenemos que ser responsables de muchas cosas que pasan en esta vida.
Pero tampoco estamos esperando la muerte. Ojalá que Cristo venga pronto y me lleve, porque quiero estar simplemente en su presencia, porque ahí triunfo. No, nosotros creemos en este Cristo que es capaz de descender a esta realidad humana, ¿cierto? Caminar por sobre las circunstancias y traernos un evangelio totalmente diferente. Un evangelio que es capaz de levantar al muerto, ¿cierto? Es capaz de predicarle a la persona que está en necesidad. Es capaz de cambiar la historia de nuestra nación. Por eso, bueno, estamos llegando ya al final de esto, pero sí vamos a tener una introducción de lo que viene. Por esto, cuando predicamos de este evangelio, ¿cierto? Este mundo que está en el reino de los cielos, hermoso, que queremos traerlo a la tierra, pero lo mezclamos con nuestro mundo que está destruido, corrupto, ¿cierto? Con mucho dolor. Esta inserción del reino hace tener esperanza, esta inserción hace creer en la restauración y en la restitución. Y para eso, nuestro evangelio debe permear otras áreas de la vida. Acuérdense de esto, lo que pasaba, esto pasó en Chile a la gente que está en Argentina, que nos está viendo de otros países, de Perú, ¿cierto? Había una discusión hace unos años atrás, ¿cierto? Y que era Nicolás y sus dos papás. ¿Por qué? Porque en los textos escolares, ¿cierto?, de Chile se quería convencer un poco de cómo Nicolás tenía dos papás y cómo explicarle esto a los niños. La iglesia se escandalizó, la iglesia quiso protestar, la iglesia empezó a poner el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque Nicolás tiene dos papás, ¿cierto? Claro, cuando llegamos a discutir y tratar de explicarle a Nicolás que Nicolás tiene dos papás a nuestro hijo, es algo difícil de pensar. Pero realmente la solución de la iglesia no está en que al niño no se le enseñe por qué está viendo un Nicolás con dos papás. Realmente la solución de Nicolás es que Nicolás fue un hijo de un papá y de una mamá. La decisión y la realmente explicación de Nicolás es por qué sus papás no están juntos. La iglesia tiene la solución justa para que los papás de Nicolás no se separen, para que papá y mamá de Nicolás, que son los únicos capaces de dar fruto y tener a Nicolás, sean restaurados en Dios y nunca lo dejen solo. Y también la respuesta del Señor viene antes para estos dos papás de Nicolás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los dos papás que tiene Nicolás también necesitaban una familia, también necesitaban una restauración. Y la iglesia justo trae la restauración para los verdaderos padre y madre de Nicolás, los genuinos, naturales, únicos, pero también para los dos padres que se creen padre y madre de Nicolás y no lo son. Me explico, nosotros somos la respuesta a las familias en la tierra, nosotros somos la respuesta a la sociedad, nosotros somos la respuesta a las comunidades. Entonces, como decía Jorge, nosotros no podemos esperar que una ley venga a cambiar esto, no seamos patudos en nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ir a enfrentar lo que pasa en la comunidad y que menos Nicolás vayan quedando sin papá y mamá, para que otros papás que quieran ser papá y mamá, ¿cierto?, siendo dos hombres, siendo de géneros iguales, ¿cierto?, entiendan que su real naturaleza, ellos también tuvieron un papá y una mamá, y eso es la matriz de la familia. La iglesia tiene justo la respuesta para Nicolás y para sus dos papás, y la respuesta no la va a dar una ley, no una ley más, una ley menos va a arreglar la vida de Nicolás y sus dos papás. No. Hoy día la iglesia se quiere meter en la discusión, ¿cierto?, de la adopción homoparental. ¿Y qué pasa y qué no pasa? Hermanos míos, esa discusión hay que darla, y yo la daría, y con buenos argumentos, porque creo que en los derechos del niño, ¿cierto?, también los derechos en nuestra Constitución y en los derechos del niño internacionalmente dicen que un niño tiene el derecho a ser criado por un papá y una mamá y nacer en una familia unida. Y ese concepto de familia que tenemos nosotros, y por eso creo que debemos luchar al máximo porque esto se respete. Pero hoy día nuestro tema no es discutir acerca de esta adopción homoparental. El tema es qué está haciendo la iglesia con la familia que se está separando, con la familia que se está uniendo meramente por deporte, meramente por egoísmo, pero no porque quieren estar unidos para llegar y ser las raíces, ser la herencia, ¿cierto?, o entregarnos la herencia futura a las generaciones que vienen. No, nosotros como iglesia hoy día, nuestra verdadera intercesión es que de nuestras iglesias salgan familias increíbles y que seamos una fábrica, si se quiere llamar así, de restauración de iglesias. No sé, que una clínica de restauración de personas, y que lleguen gente y sean restauradas, y lleguen personas y sean restauradas, y empiecen a salir familias tan bien formadas que pasen a ser un ejemplo social, y de ese ejemplo social empecemos a restaurar desde dentro hacia afuera nuestra sociedad. No desde fuera, no
no desde las leyes, no desde el castigo, no desde lo punitivo, no de incriminar a alguien, no. Desde adentro, desde el centro de la familia, empecemos a ser objetos de restauración para muchos, para la persona que está confundida en su identidad sexual, para el niño, ¿cierto?, que ha sido abandonado, para la persona que está en un momento siendo atacada, ¿cierto?, por pensamientos de suicidio, por pensamientos depresivos. Hoy necesitamos hacerlo diferente. Esta otra semana hablaremos claramente por qué muchas veces nos equivocamos y nos mandamos estos guatazos evangelísticos. Salimos a evangelizar, pero en Chile llamamos guatazo cuando alguien se tira mal un clavado, ¿cierto? Y le llamamos guatazo evangelístico, es cuando estamos saltando a querer llevar el reino de Dios, pero caemos de mala forma, porque no sabemos hacerlo. ¿Cómo llevar un evangelio? Que no sea un mero guatazo, que no sea un piquero que llamamos nosotros, ¿cierto?, una zambullida mal lanzada, sino que cómo somos capaces de llegar y llegar de buena forma, cómo causamos nosotros más apruebos que rechazo, y lo digo en este sentido simbólico, cómo la gente nos ama más que nos repele, cómo el homosexual, la lesbiana, ¿cierto?, el drogadicto nos acepta como cuando nos acercamos porque sabemos que no llevamos juicio sobre ello. ¿Cómo hacemos eso delicadamente? ¿Cómo no somos la persona que desde una esquina, amparado en una Biblia, amparado en un púlpito, amparado en un micrófono, estamos gritando legalismo, estamos gritando juicio sobre la gente que peca? ¿Cómo somos de esta familia de personas que aman y aman tan intensamente que la persona inclusive más pecadora se siente tan amada? Esta otra semana hablaremos cómo hacer esto. Gracias para todas las personas que se han conectado, gracias para los que están con nosotros, gracias por los que han estado todo este tiempo con nosotros conectándose en estas programas que estamos haciendo, que son como una especie de clases, como quiera llamarlo usted, ¿cierto?, donde queremos llevar y enseñar de lo que Dios nos ha entregado a nosotros para ustedes. El Señor les bendiga mucho, el Señor pueda llegar y darnos la oportunidad de orar en este tiempo, por lo que viene, por estos tiempos que se nos vienen. Yo oro en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque todo el mundo está asustado hoy día. Pero ¿sabe qué? Los momentos de mayor conflicto han sido los momentos de mayor bendición para la cristiandad. Es en este tiempo que la fe de la iglesia se levanta. Y yo quiero mandar un mensaje a todas las personas que están asustadas por la Convención Constituyente, por qué va a pasar en el país, a los que están preocupados, que quizás tienen familia en Estados Unidos o quizás nos escuchan desde Estados Unidos. Es Dios el capaz de revertir un marcador en contra. Ojo con lo que estoy diciendo, es capaz de revertir el marcador en contra. Dios es capaz de transformar la vida de alguien que está perdiendo en alguien que gana. No lo digo electoralmente, lo estoy diciendo en fe. Nuestra fe, cuando parece que estamos derrotados, nos levantamos. Dice que hemos caído, pero no vamos a desmayar, que somos perseguidos, pero nunca vamos a estar alcanzados, ¿cierto? En un momento nos podemos sentir abatidos, pero nunca derrotados. En un momento Pablo está diciendo, sí, estamos como en el casi, como que nos estamos cayendo, como que estamos llegando al último momento y ¡pum!, Dios nos levanta. Y como que en un momento no vamos a resistir más y ¡pum!, viene nuevamente Él. Estos momentos son especiales para la iglesia, estos momentos son especiales para su pueblo, estos momentos de tanta dificultad, de tanta tergiversación de la verdad, de tantas mentiras, de tanta cosa que está rondando el entorno, son los mejores momentos para que se levante la iglesia. Esto es nuestro mejor momento, fuimos hechos para estos momentos, somos la respuesta para este momento, y es por eso que tenemos que entender que cuando Él nos viene a dar esta misión, a nosotros ir por el mundo y predicar el Evangelio, es porque también nos dio las herramientas para nosotros enfrentar este mundo. Sí, tal como está, somos capaces de enfrentar este mundo convulsionado. Tenemos la respuesta para el afligido. Tenemos la respuesta para el deprimido, para el drogadicto, para el que se quiere suicidar. Somos la respuesta para ellos. Somos la respuesta del más sabio consejo para el político. Somos la respuesta de mayor estabilidad para la familia. Somos la respuesta para el quebrantado. Somos la respuesta para el que cree que no tiene ninguna respuesta. Nosotros somos la esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros conocimos a uno que es la esperanza, es la vida. Derrotó la muerte. Nosotros estamos con Él, pero ya no solamente crucificados, sino porque fuimos crucificados, también fuimos muertos, porque fuimos muertos, resucitados, y hoy día estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo para poder declarar, ¿cierto?, la bendición, el año agradable de Dios para nuestros pueblos.
El Señor les bendiga mucho, les amo mucho. Gracias por esperarnos todo este rato, gracias por estar siempre pacientes. Recuerde darle compartir y nos estamos viendo esta otra semana, si Dios así lo quiere. Bendiciones.